Esta presentación es categoría E para ingenieros. Saludos a todos mis colegas. Hola. Eso en otro idioma quiere decir que espero que se encuentren espectacularmente bien. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy aprenderemos a cómo convertir corriente alterna a corriente directa utilizando diodos rectificadores. En el video pasado explicamos a detalle sobre cómo funcionan los diodos rectificadores. Si te lo perdiste, puedes revisar el enlace en la descripción, ahí te dejaré el link del video. En este video nos enfocaremos en cómo utilizar este conocimiento para diseñar convertidores de corriente alterna a corriente directa. Comenzaremos por definir qué es la corriente alterna. La corriente alterna mueve los electrones de adelante hacia atrás, creando una onda sinusoidal con una fase positiva y una fase negativa. Este tipo de corriente es la más común en áreas residenciales y comerciales y generalmente se utiliza para alimentar electrodomésticos o sistemas de iluminación. El México tendido eléctrico nos puede suministrar un voltaje de 127 volts para líneas monofásicas y 220 volts para líneas bifásicas y trifásicas. Este voltaje es alimentado con una frecuencia de 60 Hz. Por otro lado, la corriente directa fluye en una sola dirección, donde los electrones pasan del polo negativo al polo positivo. Este tipo de corriente es fundamental para la electrónica, ya que todos nuestros dispositivos funcionan con corriente directa. Y ustedes preguntarán, oye Inge, ¿por qué existen dos tipos de corriente? Eso me confunde. No se preocupen, que aquí te lo explico. Momento de sabiduría en ingeniería. Y es que la razón principal por la cual se utiliza la corriente alterna para su transmisión a gran escala es su eficiencia, ya que la corriente alterna puede elevar a voltajes más altos mediante el uso de transformadores, lo que reduce las pérdidas durante el traslado. Una vez que la corriente llega a su destino, se puede volver a disminuir este voltaje mediante el uso de transformadores para ser suministrado posteriormente a las residencias o los comercios. La corriente directa, por otro lado, es más útil en nuestros dispositivos electrónicos. Seguramente ya te habrás dado cuenta que cuando quieres cargar tu teléfono, necesitas conectar tu cargador al tendido eléctrico que es suministrado a tu hogar. Para esto, pues tu cargador tiene un regulador que convierte la corriente alterna a corriente directa para que tu teléfono o tu dispositivo se cargue fácilmente. En resumen, la corriente alterna es más eficiente para transmitir energía a largas distancias. También es más fácil para cambiar su tensión y además es más sencillo de transformar que la corriente continua. Por otro lado, la corriente directa se puede almacenar físicamente en baterías. Es más fácil de manipular, lo que es crucial en aplicaciones industriales y de robótica. Terminamos con el momento de sabiduría ingeniería. Para convertir la corriente alterna a corriente directa, se utilizan los diodos rectificadores, ya que si recuerdas el video anterior, estos solo permiten el flujo de electrones en una sola dirección. Los rectificadores de corriente. Estos son dispositivos que sirven para transformar la corriente alterna a corriente directa. Existen varias configuraciones con los circuitos rectificadores y a continuación te las voy a mostrar. La primera configuración que tenemos es el rectificador de media onda. Para crear un rectificador de media onda solo basta con conectar el bobinario primario del transformador a una fuente de corriente alterna y el bobinado secundario a un diodo. En este circuito, el diodo permitirá el flujo de dirección de una fase e impedirá el flujo de dirección de la fase negativa. Este es un método de rectificación simple, pero poco eficiente, porque como te habrás dado cuenta, solamente se aprovecha la mitad de la fase, o sea, la fase positiva. Continuamos con el rectificador de onda completa. Para mejorar el aprovechamiento de la señal de entrada, usamos un rectificador de onda completa, mejor conocido como puente de diodos. Aquí utilizamos 4 diodos y esta configuración nos permite convertir a ambas mitades de la señal en una corriente punzante positiva. Analicemos lo que ocurre. Para esto es importante mencionar que trabajaremos con la teoría convencional que dice que la corriente fluye de positivo a negativo. Caso 1. Cuando la fuente tiene polaridad positiva. Si hacemos el recorrido de positivo a negativo, el camino que toma la corriente es por el diodo 2. Después sigue hacia la carga de nuestro circuito y finalmente se dirige hacia el diodo para cerrar el circuito. Caso número 2. Cuando la fuente tiene polaridad negativa. La corriente fluye libremente hacia el diodo 4, que es donde sí se puede pasar. Después fluye
hacia la carga y se dirige hacia el diodo 1 para posteriormente cerrar el circuito. Para mejorar esta señal simplemente agregaremos un capacitor para suavizar la onda y finalmente obtener una mejor aproximación de una fuente de corriente continua. Seguramente tú te preguntarás, ingeniero, ¿cuánto de mi voltaje de corriente alterna que me da mi transformador realmente se convierte en corriente continua? Esta fórmula nos permite realizar la conversión. Si analizamos la gráfica que resulta de implementar el puente de diodos, podemos notar que tiene una frecuencia de 1π, 2π, 3π, 4π y así sucesivamente hasta que acabe la serie. También podemos encontrar el voltaje pico, que es el valor máximo alcanzado en cada ciclo. De este análisis podemos decir que el comportamiento del voltaje con respecto al tiempo es igual al voltaje pico por el seno de teta. Como queremos calcular el valor promedio de la señal rectificada de media onda, podemos decir que el voltaje convertido a directa es igual a la siguiente fórmula. Para resolver esta integral, primero sacamos la constante que es el voltaje pico afuera. El resultado de esta integral es menos coseno de teta. Como esta es una integral definida, evaluaremos desde 0 hasta pi. Como ya sabemos, coseno de pi es igual a menos 1 y el coseno de 0 es igual a 1. Ahora aplicaremos la ley de los signos y resolveremos. El resultado de esta ecuación es 2. Entonces ahora tendremos la ecuación que nos permitirá convertir la corriente alterna a corriente directa. Esa ecuación es esta. Mucho ojo aquí, que el voltaje pico de esta fórmula es el que se encuentra a la salida del puente de diodos. Analicemos, por favor. Tenemos nuestra fuente de corriente alterna que está conectada al bobinado primario de nuestro transformador y nuestro bobinado secundario está conectado al puente de diodos. El voltaje pico que se encuentra en el bobinadio secundario es el voltaje pico que tenemos que encontrar. El voltaje pico de salida es igual al voltaje pico de entrada menos la caída de tensión de los diodos, que en este caso es de 0.4 volts. Esto se debe a que la corriente fluye por medio del puente de diodos y siempre atraviesa dos diodos. Ahora solo es cuestión de sustituir y podemos encontrar el voltaje que se convirtió de corriente alterna a corriente directa. Pero espera, no te espantes. Veamos el siguiente ejemplo para que quede más claro. Suponga que se quiere implementar el siguiente circuito, donde el bobinado principal del transformador es alimentado con 120 volts de corriente alterna. Se cuenta con un transformador con una configuración 10:1, lo que significa que puede reducir 10 veces el valor del voltaje que está conectado en la bobina principal. Y se quiere conocer cuánto de la corriente alterna se convirtió a corriente directa. Para esto ya conocemos la fórmula, la cual es igual al voltaje pico sobre pi por 2. Pero debemos recordar que el voltaje pico es el voltaje pico de la salida. Para esto tenemos que calcular el voltaje pico de entrada. Y sabemos que el voltaje de pico de entrada es igual a la raíz de 2 por el voltaje BRMS. Si quisiéramos saber cuál es el voltaje BRMS, simplemente nos vamos a la bobina secundaria del transformador y medimos. Como se puede observar, la medición en la bobina secundaria es de 12 volts de voltaje BRMS. Ahora simplemente sustituimos en la fórmula y obtenemos que el voltaje pico de entrada es igual a 16.9 volts. Ahora ya podemos calcular el voltaje pico de salida, el cual es igual al voltaje pico de entrada menos 1.4 volts. Simplemente sustituimos y el voltaje pico de salida es igual a 15.5 volts. Por último, sustituimos el voltaje pico de salida en la fórmula de conversión. Y entonces tenemos que el voltaje convertido a corriente directa es igual a 9.86 volts. En resumen, como podrán notar, gracias a los diodos rectificadores podemos convertir la corriente alterna a corriente directa. También sabemos que el circuito rectificador de media onda genera una señal intermitente poco eficiente para el uso en electrónica. El puente de diodos es una alternativa viable para realizar la conversión de corriente alterna a corriente directa, además de ser un elemento fundamental dentro de las fuentes de voltaje. Pero el tema de las fuentes de voltaje será un tema para un próximo video. Eso es todo por hoy. Ahora ya sabes cómo funcionan los convertidores de corriente alterna a corriente continua utilizando diodos rectificadores. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios, activar la campanita para seguir aprendiendo sobre electrónica. Nos vemos pronto en un próximo video. Yo soy Eduardo Alvarado y por tu atención, muchas gracias. Nos vemos.